Bien, buenos días a todos aquellos que de alguna manera nos sintonizan por Facebook en vivo y todos aquellos que posteriormente accesan a esta plataforma para escuchar las enseñanzas, producto de la recopilación de una cantidad de observaciones que ministros y de varias partes del país y de otras partes del mundo también nos comparten de su percepción de la lectura que cada día hacemos. Hoy estábamos concentrados en la lectura del capítulo 6 y capítulo 7 del libro de Levítico, y tenemos realmente ya prácticamente desde el mes de agosto, desde lunes a viernes, sin faltar alguno de ellos, incluyendo el primer día del mes, y no importa lo que haya ocurrido, hemos estado permanentemente, y solamente un día no tuvimos, pero dejamos en la plataforma de Google Meet, que es por donde se presentan una gran cantidad de ministros y que cada día nos reunimos. Le dejé ahí las porciones para el día de hoy grabadas. Hoy estamos concentrados en estos textos de capítulo 6 y capítulo 7 del libro Levítico, y una de las cosas que hemos notado y observado es el corazón que Dios exigía para dar una ofrenda. Muchas veces las personas se concentran en la ofrenda, pero no en el corazón, y por esa razón es que muchas veces tenemos mucha dificultad para dar, porque la palabra dar, palabra ofrendar, tiene una partícula que tiene que ver con dar o donar, y eso tiene también que ver con perdonar. Una persona que es muy difícil para dar es una persona que tiene problemas para perdonar. Por eso las personas que son dadoras espontáneamente, que están más concentrados no en el beneficio que van a recibir por qué dar, sino en el beneficio que van a aportar. A veces, bueno, yo voy a dar esta ofrenda porque la Biblia dice, el que da se le dará. Entonces muchas personas tienen el corazón puesto en lo que se le va a devolver, lo que se le va a dar, ¿bien? Pero no en una actitud correcta de donar, de dar, de producir beneficio, porque darte cuenta el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo se ofrendó a sí mismo al Padre, pero no fue por beneficio propio. A veces el dar no es fácil, el dar muchas veces, porque a veces, como decía la ministra Jaisny, que antiguamente ella veía, porque ella se crió en una familia que eran pobres, pero cuando su madre iba a ver a un enfermo no iba nunca con las manos vacías. A veces no tenían para casa, pero iba a la tienda y fiaba para llevar. O sea, esa mentalidad es una mentalidad que nosotros tenemos que recobrar hoy. ¿Por qué? Porque muchas veces la gente da, pero es por la motivación de que se os dará, pero no dan con la motivación de lo que va a producir su ofrenda para beneficio de la obra de Dios. Entonces muchas veces cuando se concentra la gente en solamente el beneficio que va a recibir y se olvida del beneficio de lo que puede producir eso, entonces ahí es donde carece de impacto tu ofrenda. Porque cuando tú comienzas a ofrendar, es cierto, la Biblia aún mismo lo dice, que por derecho propio eso va a venir. Es más, hay un texto en la Biblia, en el libro de Deuteronomio, capítulo 14, versículo 26, y dice, y darás el dinero por todo lo que deseas. Imagínate tú. O sea, por todo lo que deseas. De repente yo tengo vacas, yo tengo ovejas, tengo vino, tengo sidra. Dice, darás el dinero por todo lo que deseas.
O sea, por todo lo que es apreciado para mí, yo voy a ofrendar. Cuando yo voy a diezmar y diezmo, y yo, una de las cosas que hago como mi mentor, a quien yo diezmo, está en otro país y no puedo mandárselo así de retazo, yo lo hago periódicamente. Pero una de las cosas que yo me he notado es que mi interés cuando estoy haciéndolo, cuando yo recibo una ofrenda de alguno de ustedes, porque me llegan aquí y yo tengo recursos aquí, yo lo que inmediatamente es aparto. Y cuando yo pongo eso en lugar de mis ofrendas para entregarla, y yo le digo al Señor, Señor, gracias, porque tú has sido fiel, tu misericordia es grande, gracias. Bendice a cada persona, Señor, que ha tenido la generosidad de darme esta ofrenda. Multiplícale, llénalo de gracia, de sabiduría. Pero una de las cosas que yo hago es que no solamente yo entrego dándole gracias a Dios por la ofrenda y por la persona, sino que yo doy gracias también por la persona a quien el Señor me ha indicado que le entregue esa ofrenda o que le entregue ese diezmo. ¿Ya? Entonces yo digo, gracias Señor por la vida de mi mentor, porque tú, Señor, lo pusiste en mi vida, Señor, para bendecirme. Yo bendigo su vida, bendigo su ministerio, Señor, y quiero honrar su ministerio. Quiero honrar su ministerio. Y lo pongo ahí. Y a veces ya cuando cuento y wow, este mes le va a ir bien a mi mentor. O sea, yo estoy pensando en el beneficio que puede causar eso en la vida de mi mentor. No solamente estoy pensando en lo que me va a producir a mí. Y ahí está el detalle. Muchas veces nos concentramos tanto en, voy a dar para que me den. Hay personas que diezman porque saben que si no diezman, las cosas le van mal. Pero no están haciéndolo con el propósito, el fin que Dios determinó en la ofrenda. Para bendecir a un ministro, para bendecir a los que trabajan de tiempo completo en la obra del Señor, para bendecir a aquellos que trabajan en la obra del Señor tiempo parcial, para comprar las cosas. Señor, o sea, no se concentran en el beneficio que le va a producir a otra persona. Hay personas que diezman es porque les conviene. Gente, la vaina está mala, la cosa me está saliendo mal realmente, la cosa estaba delgadita. Ay, y eso es porque yo no he diezmado. Entonces corren y sacan, no un diezmo, sacan cualquier cosa. Porque diezmo es tener en cuenta lo que el Señor le da a uno. Pero cuando a Dios te da a ti 1 millón de pesos, y te da 3 millones, 4 millones, 5 millones, 8 millones, y tú no lo haces en el momento que estás recibiendo, sino que lo haces al mes y dices, oye, yo sé que he recibido tanto, pero como ahora no tengo y la cosa está maluca, lo que voy a dar son 200,000 pesos. Y le llaman a eso diezmo. Y eso no es diezmo. Eso será algo que tú estás dando como una ofrenda que yo no sé de qué tipo de ofrenda será. Si es ofrenda de paz, si es ofrenda de restitución, si es ofrenda por esto o por lo otro, o por agradecimiento. No sabemos porque la gente no se concentra en el beneficio de la otra persona. Porque por causa de eso fue que Abraham llevó los diezmos a Melquisedec. Y Melquisedec le dio pan y vino, o sea, le ministró la cena. Entonces uno da el diezmo no por causa de pagar agua, luz y teléfono. Ese es un mal correcto, es incorrecto diezmar para pagar agua, luz y teléfono. Que los hombres de Dios que administran las ofrendas utilizan parte de los diezmos y de la ofrenda para pagar agua, luz y teléfono, porque la gente no sabe ofrendar. En el Nuevo Testamento la gente ofrendaba más de diezmar, porque el diezmo es lo mismo. El diezmo es la 10ª parte de lo que Dios te da.
Pero la ofrenda es generosidad. Entonces muchas veces la gente no sabe, escasamente sabe diezmar y esporádicamente ofrenda. Porque la ofrenda en el Nuevo Testamento es mucho más que el diezmo. Porque era una manifestación de agradecimiento. Pero el diezmo era un asunto que sí, la 10ª parte de lo que Dios te da para que aprendas a tener todos los días de tu vida. Porque es que el asunto es eso. El asunto es que la gente no sabe diezmar ni sabe ofrendar. Porque el asunto es que Dios quiere tratar con el corazón. Si hay una cosa que le cuesta a mucha gente es diezmar. Pero no saben que el diezmo es la 10ª parte de lo que tú recibes, producto de que tú le vendiste tu tiempo a una empresa para que hiciera lo que estás haciendo, el servicio que estás haciendo. Muchas veces la gente piensa que le pagan a uno por lo que uno hace. No, porque aquí no le pagan a uno por horas, sino por meses. En otros países sí. Trabajaste 1 hora y te pagan 1 hora. Cuidaste niños 1 hora y por esos niños te pagan eso. Pero cuando tú trabajas lo que trabajas y todo el tiempo te dan exactamente lo mismo, que le llaman sueldo o salario, que realmente no dista mucho de lo que es la palabra salario, porque la palabra salario viene de precio de sal. Entonces, bien interesante, porque muchas veces la gente no sabe diezmar, no sabe ofrendar, no entiende realmente cómo es eso. Lo que Dios quiere es tu corazón, lo que Dios quiere es que tú no estés apegado a nada. Por eso para mí es, y a veces la gente nada más ve los resultados de la manifestación de lo que Dios hace. No que al apóstol le regalaron un carro, no que al apóstol le regalaron un terreno, pero eso no fue todo el tiempo así. Tuvieron que pasar 40 años de servicio para que me regalaran un carro, o pasaron 30 años para que me regalaran un terreno. Mientras tanto yo le servía a los que estaban al lado mío y oía que le daban y yo oía a Dios, aleluya, me alegro. ¿Tú sabes cuánto yo me alegro cuando unas personas están progresando? Pero hay gente que le da bronca, que le da rabia que uno progrese. ¿Sí? Pero si yo trabajara en Ecopetrol 40 años, tuviera 2 pensiones y estuviera ya recibiendo recompensas de Ecopetrol, porque trabajé para Ecopetrol 40 años. Pero la gente no entiende eso. La gente dice, no, es que él es pastor, debe vivir arrastrado, debe vivir en un carro viejo, debe vivir en una casa maluca. ¿Por qué? ¿Por qué? Si un profesor de la universidad se preparó, enseña y la universidad le paga, él tiene derecho a comprar una casa. Entonces la gente piensa más bien en lo que está pasando con el ministro, aunque ciertamente hay ministros que son personas que están detrás de la plata y no detrás de la gente. ¿Ya? Es otra cosa. Y manipulan a la gente para que les dé. ¿Sí? Entonces es una cosa diferente. Por eso es importante que nosotros revisemos nuestro corazón. Para mí, le voy a decir una cosa, sinceramente. Yo hasta cierto punto no estoy de acuerdo que se levanten, recojan ofrenda como la Iglesia Católica, pasando la mochilita de las limosnas. Porque algunas personas dan como limosna, pero la ofrenda se prepara desde casa. La ofrenda se prepara de mi casa. Yo llevo mi ofrenda, la pongo en el altar diciendo, Señor, gracias por esta ofrenda, Señor. Tú me das el privilegio, la oportunidad de aportar a tu obra por lo que tú me has dado, Señor. Gracias, Señor, porque con esta ofrenda yo sé que se pueden solucionar algunas cosas, se pueden ayudar a mucha gente, Señor, muchas cosas, Señor. Yo te bendigo, Señor, Señor, a los que están administrando estas cosas, que tú les des sabiduría para que administren bien. Uno prepara la ofrenda con anticipación.
con un corazón delante de. Y entonces por eso es que esa ofrenda, ¿sabes qué pasa? Esa ofrenda produce un resultado impresionante. Porque la gente no sabe ofrendar. Tiran los billetes machucados, malucos, los más viejos, hasta rotos. A veces hemos encontrado hasta billetes falsos, billetes de 50,000 falsos, malucos, feos. Y muchas veces lo que hacemos es las limosnas. Eso no es diezmo, eso son ofrendas, ¿me entiendes? Que tú tienes que preparar de antemano en tu casa. Cuando tú llegues a la iglesia, a la reunión de la iglesia, lo entregas anticipadamente. Eso es lo que decía el Señor. Oye, cuando vayas a ofrendar un cordero, entonces no sea la perniquebrada, no sea esto. Cuando vayas a dar algo, que no sea lo que te sobre. Tú sabes cuántas personas tienen sus roperos llenos de ropa que ya no se ponen porque se engordaron y todavía las tienen ahí. Y hay un montón de personas en la iglesia y entonces, fulanito de tal nada más viene con ese vestido. Pero ¿por qué no sacas de tu armario lo que ya no te pones? ¿Me entiendes? Yo he tenido yo hago constantemente, estoy sacando y estoy dando. Y no es porque no me queden bien. Hay ropa que me gusta, porque la compré en el momento que me la regalaron y resulta y pasa que ya no me la pongo porque tengo mucha. Entonces yo lo que hago así es que ofrendo, no porque me sobre, sino porque me dan, este suéter le queda bien a fulano de tal, esta camisa le queda bien a fulano de tal, bien, me alegro por lo que puede producir en la otra persona. Esa es la actitud. Esa es la actitud. Y la otra cosa me llama la atención, dice, y darás el dinero por todo lo que deseares. Yo deseo casa, carro, beca. Sí. En una ocasión, yo estaba necesitando un dinero y decía, yo veo la cosa difícil de conseguir ese dinero. Entonces lo que hice fue que contabilicé cuánto equivalía el diezmo de eso que yo necesitaba y conseguí eso que aunque yo estaba necesitando la cantidad que necesitaba, yo lo que hice fue diezmar anticipadamente lo que yo necesitaba. Eso desató la bendición de Dios. Señor, estoy dando por adelantado este diezmo, porque yo sé que tú eres fiel, tú vas a abrir los cielos, tú vas a romper, ¿entiendes?, las limitaciones y tú vas a hacer lo apropiado. Porque muchas personas están pensando, si me encontraron un fajo de billete en la calle, oye, Dios no le va a tumbar a alguien un fajo de billete para dártelo a ti, porque Dios no es así. Entonces, eso de da y se os dará. Es un proceso. Ahora, la otra cosa que quiero hablar en estos minutos es que tú tienes que saber que hay ofrenda para los pobres. Dice, el que da al pobre, a Jehová presta. Pero una cosa es sembrar. Si tú siembras en una mala tierra, te va a salir una mala cosecha. O sea que el asunto no consiste en tu semilla. Tu semilla puede ser buena. Aún muchas veces nosotros nos arruinamos por darle a alguien inapropiadamente. ¿Sí? Porque es mala tierra. Hay personas que son desbaratadoras de todo lo que ponen en su mano. Hay personas que no saben administrar. Hay personas que son botaratas. Y entonces no es justo que tú tomes los recursos que Dios te da, que pueden servir para bendecir a mucha gente, y que se lo dé a un botarata. ¿Entiendes? A un botarata quiere decir a un despifarrador. ¿Sí? A mí me ha tocado, el otro día, uno de los hijos míos espirituales estaba contando en Google Meet cómo Dios usó una ofrenda que yo le di porque estaba pegado, porque cayó en una quiebra. Yo decía, bueno, después que le enseñé,
le di una semilla y esta semilla le di tanto. Y yo, pero espérate, antes de salir de aquí, dame el diezmo. Y entonces de lo que yo le di, él sacó el diezmo y me lo entregó. Y yo oré por ese diezmo de él. Y a partir de ese momento se desató una gran bendición en su vida y se soltó y pudo salir de deudas millonarias. Porque eso fue una ofrenda para despegarlo. Pero como él en el momento antes no diezmaba, por eso se fue a la ruina, a la quiebra. Y el Señor lo llevé a que es confrontado y que él se arrepintiera de eso y le dio una semilla para arrancarlo. Y le dije, pero el asunto está en que tú tienes que ofrendar, tú tienes que diezmar. Entonces muchas personas diezman y ofrendan es por el beneficio que puede causarle a ellos, pero no están entendiendo el beneficio que puede causar la obra de Dios. Yo diezmo y ofrendo por el beneficio que puede causar al ministerio de mi mentor o al ministerio de lo que él está haciendo. Cuando yo doy una ofrenda, no solamente estoy dando con la intención de que Dios me bendiga, Dios me va a bendecir porque la Biblia dice, da y se os dará. Eso está ahí, es una regla, una ley. Pero mi corazón está en beneficiar a la otra persona. Entonces, esto es importante que usted lo tenga presente. Y la otra cosa es que no le dé a cualquier persona. ¿Bien? Por eso yo no doy dinero en la calle a nadie que me esté pidiendo, porque yo no voy a dar mi semilla para que la quemen en drogas. Es la humanidad. A veces el humanismo lo que hace es ponerle una venda en los ojos a la persona para hacer cosas que no debiera hacer. El humanismo no es por humanismo, es por misericordia. Una cosa es dar al pobre porque el tipo está en el campo, él no tiene la cosecha porque se le dañó la cosecha, porque se inundó. Oye, nosotros damos, hay personas que han dado ofrendas para el asunto de los damnificados, pero los canalizamos realmente a través de las personas correctas para que llegaran a las personas correctas. No es por lo que yo voy a recibir. Entonces, escuche una cosa. Hay personas que dan y la cosa está maluca. Y tú tienes que preguntarte, ¿en dónde estoy sembrando mi semilla? Porque si Dios no da semilla, dice, Dios da semilla al que siembra. Y pan al que come. Dios da semilla al que siembra. Ahora, si Dios le da semilla al que siembra, ¿por qué yo tengo que darle mi semilla al que no siembra? Porque cuando usted da una ofrenda en una persona que es diezmadora, que es ofrendadora, sabes, si tú me das 100,000 pesos, yo tomo no 10, sino 20 y lo pongo en el diezmo que yo estoy apartando para entregarlo a mi mentor como un agradecimiento a Dios. Entonces él toma, mira bien por dónde va, él toma de eso que yo estoy dando, que tú me diste, y él también hace lo mismo. Y él también lo que hace es invertir en la obra. Entonces tu dinero que tú estás ofrendando está haciendo una repercusión en otras naciones. Está haciendo dice, está ayudando y contribuyendo para movilizarse. Entonces ahí está. Por ejemplo, yo tengo que estar el día 19 y voy a llevarme a mi esposa, lógicamente, y a mi hija. 19 tengo que estar en Brasil. Hasta el día de hoy todavía no he comprado los tiquetes. Estoy orando a Dios porque yo ya está definido que tengo que estar ese día allá. A todo lo que el Señor me envíe, yo iré. ¿De dónde va a salir? No sé. Dios proveerá, porque todo lo que Él quiere, Él lo hace. Yo lo que tengo es que la disposición, y tengo que buscar, de sí o sí, tengo que buscar ese recurso económico para poder estar allí, y no puedo sacar esta excusa. Ay, mire, no voy a poder ir porque no conseguí la plata para ir. No, eso no es válido. Dios va a proveer, y lo va a proveer a través de personas,
que van a decir, bueno, yo quiero ofrendar para que usted vaya a Brasil y bendiga a todas esas iglesias. Entonces, tu dinero, tu ofrenda está contribuyendo para la movilización a un territorio donde tú no has podido ir. Y cuando tú lo haces, estás siguiendo conmigo y estás haciendo la obra. Y por lo tanto, tú vas a repercutir en ti, el beneficio de eso que se está haciendo en otro país. Entonces, esto es una maravilla, señores. Y ya para terminar, recuerden, si Dios no le da semilla al que no siembra, Dios le da semilla al que siembra, porque yo tengo que darle mi semilla al que no siembra. Ojo, porque la Biblia dice, sembraron trigo y recogieron espinas. No porque la semilla estaba mala, sino que la tierra en que se sembró corrompió la semilla. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiero decir? Ten cuidado a quién das, porque tú no sabes dónde estás sembrando tu semilla. Por eso yo la mejor semilla la siembro en la obra de Dios y en hombres de Dios que están haciendo algo, pero doy ofrenda a aquellos necesitados que lo están necesitando, no porque hayan tenido mala administración, sino porque por la circunstancia de la vida de repente no supieron administrar y hicieron un mal negocio. A esos los ayudo y les meto una semilla, pero antes de darle una semilla, les enseño a cómo es que tienen que cosechar. Señores, gracias, porque con muchos de ustedes estamos haciendo la obra de Dios. Gracias, porque hay personas agradecidas y han dicho, no porque se lo pedí. Recientemente alguien me llamó a su casa, vamos a tomarnos un café, y de repente esta ofrenda es por todo aquello que nos has enseñado durante estos tiempos, y mi vida ha progresado, y mi vida ha avanzado. Entonces, estas son ofrendas de agradecimiento. Hay ofrendas de paz, ofrendas de agradecimiento, como decía la pastora Virginia. Hay diferentes tipos de ofrendas. Ofrendas de paz, ofrendas de agradecimiento, hay diezmo, hay ofrendas para la obra de Dios, hay ofrendas para muchas cosas. Entonces muchas veces, como les decía, yo tuve que adelantarme porque necesitaba que se soltara una plata y resulta que esa plata no salía por nada. Entonces yo, Señor, ¿cuánto equivale el diezmo de lo que tengo que recibir por lo que estoy necesitando? Y hice eso, y lo hice no en una sola parte, sino en varias secciones, porque era mucho, y el Señor me respondió. Entonces es importante que a veces uno, para soltar, es interesante que uno, para sacar agua de un pozo, tiene que echarle agua, si no, no sale el agua. O sea, cuando estás haciendo un pozo profundo, le echan agua para que el agua llame el agua. Interesante esa analogía. Señores, yo espero que esta palabra, a veces uno está sembrando en una persona, sembrando en una persona, y no da resultado. La persona es mala tierra. Esa persona no necesita que tú le siembres, esa persona necesita sentarlo y que se concientice y aprenda de su estado en que se encuentra. Hay gente que habla de mucha prosperidad, pero ¿entiendes? Habla de plata, habla de esto, porque están pelados. Hay gente que prometen lo que no son. Si usted siembra una semilla que no sé qué, que no sé cuándo, usted no sé cuándo, y resulta que en su propia vida no se ve resultado. Y hay otra cosa que quiero terminar con esto diciendo, que muchas veces nosotros pensamos que hay que darle nada más a los que no tienen. Equivocado. A mí el Señor me enseñó una lección tremenda. Estaba yo en Bolivia, en Santa Cruz de la Sierra, haciendo un diplomado de liderazgo, y conmigo habían como 4 personas, y en una suite de esos aparta suite habían 3 habitaciones,
y ahí estaba conmigo un pastor, oye eso, un pastor de Ecuador, de Guayaquil. Él se llama Andrés Carrera, millonario porque el tipo es el dueño de uno de los cementerios más grandes, oye, que hay en Ecuador. Yo creo que se llama el Central, algo así, el cementerio Central. Tremendo, un cementerio que es de 3 pisos. Él me decía que para subir a los muertos al tercer piso tenían que utilizar los ascensores. O sea, el tipo en ese entonces, que hace mucho tiempo, producía $500,000 en el año. Producía $500,000 en el año, imagínate tú. Y el tipo me decía, San Juan, vamos a comernos una hamburguesa a cuenta de los muertos, porque el tipo trabajaba era para los muertos y ganaba dinero con los muertos. Y entonces me reía y dije, esto es tremendo. Ese hombre, yo tenía $50 y resulta que esos $50 yo necesitaba ir de Bolivia para Venezuela y yo nada más tenía $50. Y yo le dije, Señor, ¿cómo voy a hacer? No me dejan salir de aquí, estoy prácticamente confinado para el estudio, no me han dejado predicar en ninguna parte y tengo $50. ¿Cómo hago, Señor? Y el Señor me dijo, siembra. Y yo, ¿sembrar a quién? Me dijo, a Carrera. Y yo, pero si Carrera es millonario, yo voy a poder sembrarle. Y ahí estaba el error mío. Pensaba que a un millonario o a una persona rica no se le podía sembrar nada. ¿Y sabes qué? El tipo, yo cambié el billete de 50, oye bien, y agarré $10, lo metí en un sobre y se lo entregué. El tipo se puso alegrísimo, porque como él era millonario, nadie quería, ¿entiendes?, ofrendarle. Pero yo le ofrendé y yo estaba alegre porque le había ofrendado $10. Y él se tenía que ir el día siguiente. Y cuando yo me levanté, sentí que yo tenía dinero y comencé a buscar, y precisamente en el florero de la mesa del comedor había un sobre y decía, para San Juan. Y yo abrí el sobre y eran $50. Cuando yo vi los $50, yo me dije a mí mismo, oye, tú si eres tremendo, y me di unos cogotazos. Si le hubiera dado los $50 a él, le hubiera dado $250. Pero como le diste 10, yo te lo multipliqué por 5, para que tú entiendas que entre tú más das, más te dan. Y a partir de ahí entendí que no solamente se le da a la gente con necesidad. Dice uno de los grandes, creo que Warren Buffett, dice, mira lo que dice, los pobres deberían invitar a los ricos a almorzar. Y eso a mí me llamó la atención, qué raro, que los pobres deberían llevar a los ricos a almorzar. Me pareció interesante porque, ¿sabes? Contó una historia que había un muchacho, o sea, los ricos, los millonarios, los CEOs, estos famosos, hacen reuniones y subastan a ver quién quiere almorzar con ellos, y el que más ofrezca le dan la oportunidad de almorzar con ellos. Y resulta que un muchacho le dio a Warren Buffett para almorzar con él $5 millones. Y Warren Buffett le dedicó 2 horas. Warren Buffett le dedicó 2 horas, señores. Y en esas 2 horas, al terminar las 2 horas, Warren Buffett contrató a ese muchacho para que fuera un corporativo. Porque fue el que más ofreció para tener el privilegio de sentarse a almorzar con Warren Buffett. Imagínense, 20 años más tarde, Warren Buffett se está retirando de
ser el CEO, el presidente de sus compañías. Y imagínense a quién nombró, a ese que hace 20 años, ganó la oferta y dio 5 millones para almorzar con este hombre. Esto es una cosa que le rompe la cabeza a la gente. Hay gente, si yo ofertara, ¿quién da 200,000 pesos para almorzar conmigo? Que yo le voy a dedicar 3 horas. 3 horas almorzando con él, hablando, compartiendo, tomando café. Usted no sabe cuánto usted podría recibir en esas 3 horas si yo lo invitara a almorzar o usted buscara la excusa. Entonces muchas veces nosotros no tenemos esa mentalidad y hay que romper las limitaciones, señores. Da y se os dará, pero sabes, tienes que saber a quién le vas a dar. Dios le bendiga ricamente. Soy el apóstol Juan Carlos San Juan y esto es Intimidad con Dios, basado en el día de hoy en el capítulo 6 y 7 del libro de Levítico, que lo hacemos cada día de lunes a viernes por la plataforma de Google Meet, y retransmitimos, o más bien la enseñanza final la tiramos por aquí. Si usted quiere participar de todo lo que vemos en Google Meet, usted puede escribirme y con mucho gusto en su WhatsApp le va a llegar el link para que desde las 4:30 usted pueda participar de este maravilloso tiempo. Dios le bendiga ricamente. Espero que ustedes, acá que están en la plataforma de Google Meet, hayan disfrutado y aprendido sobre esto, que es maravilloso. Dios le bendiga a todos ustedes y nos vemos mañana. Sí, esta noche estaré en Cartagena, Dios mediante, y mañana estaremos desde el Valle del Cauca, pasado mañana estaremos desde Palmira Valle y luego estaremos desde Cali Valle del Cauca. Dios le bendiga ricamente, y mañana y después de cualquier lugar del mundo. Dios le bendiga ricamente. Todos aquellos que quieran compartir conmigo alguna cosa pueden escribirme en mi WhatsApp. Dios le bendiga. Chau, chau, chao.